Colombiana de Biología Evolutiva y como Mesa de Medellín realizamos diversas actividades como Cambio, que es una cajita de herramientas para enseñar evolución en las escuelas. Otro de las actividades que realizamos dentro de Colebol es el grupo de estudio en evolución, donde nos reunimos a esta misma hora en el Planetario de Medellín, pero dada la contingencia, creamos estos nuevos espacios para poder seguir en contacto con la comunidad y obviamente seguir tratando temas de interés tanto para nosotros como para ustedes. El día de hoy tenemos a Caterina Peña, que es veterinaria de la Universidad de Antioquia. Ella fue estudiante pasante en el New England Wildlife Center como química de fauna. Actualmente se encuentra realizando su maestría en biología en la Universidad de Antioquia, en el grupo de ecología y evolución de vertebrados, y está interesada en los efectos de la malaria en los caracteres sexuales secundarios de aves. Ella también ha trabajado en rescate y ahuyentamiento de fauna silvestre. Y entonces acá los voy a dejar con Caterine. Para todos, si tienen alguna pregunta, por favor la escriben por el chat y en este caso yo le compartiré sus preguntas a Kate. Y por favor recuerden todos tener el micrófono y la cámara apagada para que no interrumpamos a la expositora. Muchas gracias. Kate, entonces somos todos tuyos. Muchas gracias, Juli. Bueno, espero que me escuchen bien. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse. El fin de esta charla es entonces darles a conocer la relación que tienen las enfermedades con la ecología y cómo puede ser esto una forma más acertada de aproximarnos al entendimiento de las enfermedades, tanto en fauna silvestre y cómo está influyendo las enfermedades de fauna silvestre en nuestra salud. Quería pues acatar y que algunas veces pueden presentar ciertas confusiones. Entonces, primero, un hospedero es un ser vivo, es un vertebrado, como los mamíferos, las aves, los reptiles. Aquí podemos ver pues como unos esqueletos que representan estos grupos, y este hospedero es imprescindible para que un patógeno, que son los que producen la enfermedad, viva y se reproduzca. Es decir, es súper importante, es imprescindible para el ciclo de vida de los patógenos. Este hospedero, que puede ser una ave, un herpeto, un mamífero, tiene un mecanismo de defensa que nosotros conocemos como el sistema inmune. Este sistema inmune puede responder a la amenaza que representan los patógenos, y esta relación hospedero-patógeno puede ser histórica, ¿cierto? O sea que puede haber una relación evolutiva entre el hospedero y algún tipo de patógeno. Es decir, que o sea, puede haber una relación de simbiosis, es decir, que ambos organismos se pueden beneficiar el uno con la presencia del otro. Un ejemplo como muy entendible para nosotros es que en nuestro tracto intestinal nosotros tenemos bacterias benéficas que nos ayudan a hacer el proceso de digestión. ¿Qué es la microbiota intestinal? ¿Cierto? Estos son bacterias que se han asociado históricamente con nosotros en un proceso de coevolución, y ellas nos están ayudando a hacer nutrientes que son importantes para nosotros, ¿cierto? Esto sería una relación de simbiosis con potenciales patógenos que realmente no lo son porque se han asociado en una forma benéfica con nosotros, pero también con estos mismos organismos se pueden generar relaciones de parasitismo donde el patógeno se beneficia a expensas del hospedero, y es allí donde se considera, ¿cierto? Entonces, les he hablado de hospedero. Ahora un patógeno es cualquier bacteria. Bueno, este es un dibujo de una bacteria aleatoria. Bacteria, virus o parásito que puede producir una enfermedad en un hospedero.
son necesarios para producir la enfermedad, pero no siempre son suficientes, puesto que existen las barreras que tienen los hospederos para defenderse, que ya lo dije, es el sistema inmune, ¿cierto? Los patógenos entonces no son malos, estamos íntimamente relacionados con ellos. Otro ejemplo es que nosotros tenemos hongos, bacterias en la piel que nos ayudan a mantener el pH natural y la salud de la piel, que es nuestra primera barrera de defensa contra cualquier agresor. Los virus también, que hacen parte de los patógenos, pueden traer beneficios ecosistémicos. Ellos, pues yo creo que esto sí lo conocemos, y es que intercambian información, permiten eh, como generar diversidad genética, favorecen también la diversidad en las especies. Yo hace poco le escuché a un profesor de veterinaria de la UNAM que cuando una especie es dominante en un sistema ecológico, los virus pueden llegar a proliferar y producirle una enfermedad y así controlar esa población que va en aumento, por lo que pueden ser por esta razón promotores de la biodiversidad, ¿cierto? Algo pues que se podría comparar con lo que está pasando con el COVID en estos momentos. Y un vector es un organismo invertebrado, ¿sí? Como un mosquito, una pulga, una garrapata, como los que vemos en, la, en la presentación, que lleva un patógeno que lo traslada, digámoslo así, a veces sufre procesos de transformación dentro de ese vector, en el caso de los parásitos, por ejemplo, a veces no, y se lo inoculan al hospedero. Entonces son una especie de vehículo que pueden usar los patógenos para contagiar los hospederos. Listo. Eh, la, diaposit la diapositiva que estamos viendo acá, este triangulito que vemos es la tríada epidemiológica, ¿sí? Este es el modelo clásico de enfermedades en epidemiología, basado pues en un modelo de salud humana, en el cual se explican los factores necesarios para producir una enfermedad y cómo estos se relacionan. Es necesario que se encuentren estos tres elementos que estamos viendo para que se produzca la enfermedad. Entonces, el agente etiológico en este caso, que es el que vemos en la parte superior, es el que está relacionado al patógeno. Sí, el que produce una enfermedad es un agente etiológico y son los patógenos. El patógeno y el hospedero, que debe ser susceptible a ese patógeno en específico para que se pueda producir una enfermedad, deben tener un lugar en común, sí, un nicho en común para poder encontrarse. Es decir, pues si hay una distancia geográfica, por ejemplo, hay un patógeno en Rusia y un hospedero que puede ser susceptible está en Brasil, pues en un caso donde no podamos usar los aviones, sino en un caso de fauna silvestre natural, aunque puede suceder en otras circunstancias, pero lo vamos a ver más adelante, no se van a encontrar, entonces la enfermedad no se va a producir. Es decir, ese espacio en el que se produce debe ser común para el hospedero, para el patógeno, y aquí es donde entra como esa definición de nicho ecológico que yo quiero como meter dentro de la triada epidemiológica para explicar lo que sucede con ecología de enfermedades, y es que el nicho ecológico, que es el que está determinando la distribución de especies en el espacio, que cumple con las condiciones bióticas y abióticas necesarias para la supervivencia de cada una de las especies, se encuentran en constante movimiento, ¿sí? No son lugares fijos, sino que las especies se mueven, entonces el nicho se va a mover y en esos movimientos en el tiempo también van a tener contacto con diferentes vertebrados y con diferentes patógenos. Igualmente, pues el patógeno se va a mover, aunque él está limitado porque necesita de los hospederos que le permitan vivir en ellos para asegurar su supervivencia. Y digamos que aquí es donde la ecología de enfermedades intenta no, realmente involucra la relación de nicho, y acá pues puse dos bolitas, estos dos circulitos para que no se me olvidara que este círculo puede ser un hospedero y este otro puede ser un patógeno, pero ellos necesitan encontrarse en el espacio
obviamente interactuar en este ambiente, es decir, que esos nichos se sobrelapen para poder que se produzca un contacto que pueda producir una enfermedad, ¿cierto? Bueno, entonces, eso es otro término que, que digamos a veces no conocemos completamente y es que es una zoonosis, ¿sí? Entonces, eh, cuando las relaciones de los patógenos de otros vertebrados están asociadas con el hombre, se conocen como zoonosis, es algo también basado en epidemiología humana, ¿cierto? Que tiene su centro en el ser humano y que traduce de alguna forma enfermedad de origen animal que se presenta en el hombre. Sin embargo, pues hay algo que no conocemos muy bien y es que, o que no se conoce de manera común, y es que existe antropozoonosis, que es las enfermedades que se transmiten de los animales al hombre. Un ejemplo de enfermedades que son relativamente comunes, babesia o fasciola hepática, los animales se la transmiten al hombre, pero que también los hombres están transmitiendo enfermedades a los animales en esas interacciones, como la yardia, que es bastante común en nuestro para algunos animales son parásitos que producen enfermedades severas y también puede producirse en ambas vías, es decir, que enfermedades que van y vienen del hombre a los animales silvestres o domésticos y de los animales silvestres o domésticos al hombre. Eh, entonces, era para hacerles la claridad que estas interacciones con el ser humano no se producen en una sola vía, que eso quede claro, y que puede cambiar dependiendo de la especie donde se presente la enfermedad, eh, altas tasas de mortalidad o incluso extinciones locales de manera directa. Bueno, entonces la forma en la que se transmiten las enfermedades es son estas que vamos a ver a continuación. Una es la vía aérea o por contacto con saliva o secreciones nasales y oculares, como pasa en el caso del COVID y de pronto todos estamos un poco más familiarizados ahora con eso. Puede ser por contacto con materia fecal o con orina o por medio de la picadura de un vector. Es bueno aclarar que esto no necesariamente es de manera directa, es decir, si un animal se acicala, pues el pelo va a quedar impregnado de saliva, ellos están, digamos, naturalmente impregnados de orina de la fauna silvestre y estas secreciones, al entrar en contacto con el pelaje de ellos, pues ya podemos estarnos contagiando de una enfermedad de manera directa. Entonces, la ecología de enfermedades es el estudio de los principios que están influenciando las dinámicas de las enfermedades en su distribución espacio-temporal. Es decir, busca encontrar por qué ocurren los patrones de las enfermedades de la manera que ocurren. La incidencia, por ejemplo, y la prevalencia de las enfermedades, es decir, los casos que ya están presentes y los casos nuevos de una enfermedad, el tiempo que puede tardar una enfermedad en hacerse evidente en una población, son un reflejo de un conjunto de interacciones de unas poblaciones con otras, tanto de vertebrados como de patógenos, en los ecosistemas y que tienen unas propiedades emergentes, que es eso que resalté aquí en azul, y esas propiedades emergentes de las enfermedades surgen porque hay nuevas interacciones entre los componentes del sistema ecológico que no pueden ser anticipadas de ninguna manera si nosotros estamos estudiando todos los componentes que hemos visto de una manera aislada, ¿sí? O sea, si yo solamente me dedico a salud animal, si yo solamente me dedico a ecología, si solamente me dedico a salud pública, pues se me van a escapar todas estas interacciones que hacen parte de los ciclos de las enfermedades. Otra cosa digamos, que es muy importante en ecología de enfermedades es que se estudian las dinámicas, cómo cambian las dinámicas en ambientes naturales no intervenidos y aquellos que han sido altamente intervenidos por el hombre, es decir, bajo influencia antrópica. Y pues quería como
aquí que me acordé aclarar algo, y es que las enfermedades emergentes en especies silvestres se pueden identificar como de tres tipos. Una, aquellas que se presentan debido a que hay susceptibilidad del huésped incrementada, es decir, animales que se encuentran en lugares que los estresa mucho, que tienen una baja, eh, como es, tienen baja oferta de alimento, van a tener una menor capacidad de respuesta del sistema inmune ante un patógeno. Aquellos que, el segundo es aquellos cambios de las enfermedades emergentes debido a cambios ambientales que están favoreciendo que el patógeno prolifere de más y que por eso se va a tornar más virulento y los animales no van a poder responder de la misma forma. Y la última es aquella en la que los patógenos invaden huéspedes nuevos. Un ejemplo de esta última es, por ejemplo, el coronavirus que está sucediendo en estos momentos. Él es un habitante natural, los coronavirus son bastante comunes, digámoslo así, de pronto suena muy atrevido, en fauna silvestre, pero uno de estos saltó a un hospedero donde no se encontraba anteriormente, que es el ser humano, y pues estamos viendo lo que puede producir un salto a un nuevo huésped en estos momentos. Bueno, entonces ya para explicarles qué tipo de interacciones se dan, entonces vamos a empezar con la más simple, donde yo necesito, como se ve en este esquema de acá, que solo son necesarios dos componentes del sistema para generar una enfermedad: un factor ambiental abiótico y el hospedero. Por ejemplo, en el caso de las intoxicaciones con plomo, que se dan con mayor frecuencia en aves en zonas donde hay mucha pesca, entonces las aves consumen los anzuelos que se quedan anclados en los peces, o que los pescadores cortan la línea y consumen los anzuelos, puede ser porque les parecen objetos brillantes, o también pueden estarse envenenando con gránulos de plomo que se encuentran en los humedales, o por desechos mineros molidos. En fin, este metal, que es bastante tóxico, por mi experiencia personal, pues yo solo lo he visto en aves, y que a la necropsia de aves que tenían 3 anzuelos en molleja ya pues habían presentado sintomatología de intoxicación con plomo y pues habían muerto por esta causa. Y también puede estar sucediendo en animales que son alcanzados por perdigones, productos de la cacería, y pues quedan en músculo y van liberando plomo hasta que producen una intoxicación. En el caso del mercurio, pues yo la verdad no conozco mucho acerca de qué síntomas puede producir, no lo he visto pues en la clínica, pero pues todos sabemos que el mercurio produce intoxicaciones por bioacumulación, y que si lo estamos evidenciando en humanos, muy probablemente la fauna silvestre se esté contaminando de la misma forma a través de las fuentes de agua, y está presentando síntomas que no son tan evidentes, y lo que hace es alterar el funcionamiento del sistema nervioso y produce problemas de comportamiento y de reproducción. En cuanto al cáncer, también es ambiental, porque muchas neoplasias o tumores cancerígenos están asociadas con la mortalidad en especies de vida silvestre, ¿cierto? La tortuga de la Foctico de la presentación, pues yo no la envié, pero por ejemplo esos tumores que se le veían pueden ser cáncer producto a una alta exposición de toxinas o de patógenos cancerígenos, sobre todo en animales, en especies marinas, eh, están altamente expuestos a este tipo de toxinas, más el estrés que les genera por todos los cambios que están sufriendo en su nicho, y pues en el sistema que habitan, les puede generar y les puede estar generando fácilmente cánceres que pues yo desconozco, no trabajo con fauna marina, pero sé que hay reportes sobre eso. O el otro tipo, y es digamos el de más interés para la charla, es las enfermedades infecciosas. En estas enfermedades
tenemos un hospedero que es vertebrado, un patógeno que produce la enfermedad, y en este tipo de interacción estamos viendo dos hospederos que van a transmitir la enfermedad de manera directa, ¿cierto? Con un hospedero tiene contacto con otro hospedero susceptible, es decir, que puede padecer la enfermedad. Esta transmisión directa se da porque hay contacto con secreciones corporales, como les mostré ahorita, y tengo un ejemplo. Estas dos enfermedades creo que pueden ser muy familiares para muchos de nosotros, que son el distemper, que es el moquillo que le da a los perros, y el parvovirus, que es el parvovirus que le da a los perros también, y que la transmisión del moquillo se da por secreciones oculares y nasales, y en el caso del parvovirus, con materia fecal. Entonces, el moquillo se presenta en mustélidos. Los mustélidos son, como vemos en esta foto, los hurones, las nutrias, y afecta otras 8 familias de carnívoros de fauna silvestre. El moquillo, acá les puse zorros, hienas, mapaches, felinos, entre otros. Al tener contacto directo con los perros domésticos, entonces incrementa la exposición de estos carnívoros que pues son naturalmente susceptibles a la enfermedad, pero que debido a las altas poblaciones de fauna doméstica, que pues obviamente no está dentro de las casas, sino que sobre todo en las áreas rurales, los perros deambulan por el monte, van, pelean con animales silvestres y pueden estar transmitiéndole la enfermedad a estos animales. Las tasas de mortalidad en cada una de estas especies varía dependiendo de la especie de la que se trate. Muchas sobreviven, pero tenemos que tener en cuenta que, que este virus del moquillo eh, puede liberarse incluso después de que los perros o la fauna silvestre ha superado la enfermedad al menos 3 meses después en las secreciones. Es decir, que pues va a circular con mayor eh, probabilidad la enfermedad en fauna silvestre y va a generar pues los problemas que puede generar una enfermedad como esa, que es altamente mortal, al menos en perros. Eh, Para cambiar un poco, seguimos hablando de enfermedades infecciosas, pero les quiero traer también ejemplos de enfermedades zoonóticas. Eh, Cabe destacar que existen reservorios naturales de las enfermedades que no les había mencionado antes. Un reservorio es un animal que porta un patógeno, pero no sufre la enfermedad, lo que lo hace como un dispersor activo de la enfermedad hacia los hospederos que sí son susceptibles. Es el caso de los murciélagos hematófagos con el virus de la rabia. Ellos son portadores naturales de la enfermedad, la transmiten, pero hasta el momento no se tienen reportes, o yo no los conozco, de que ellos sufran la enfermedad. Entonces, normalmente, como se alimentan de sangre de animales de sangre caliente, pues en la mordida les transmiten el virus, y ya este virus empieza una circulación entre los otros mamíferos. Entonces, este reservorio, pues si miran aquí, la relación era hospedero susceptible, hospedero susceptible, pero un reservorio puede o no sufrir la enfermedad, perdón, no sufre la enfermedad, pero está transmitiendo se la está transmitiendo a un hospedero susceptible. Quería hacer este apunte de que el 70% de las enfermedades, según la Organización Panamericana de la Salud, en humanos son provenientes de fauna silvestre, o sea, así de importantes son las enfermedades zoonóticas para nosotros. Acá les puse dos ejemplos más, no voy a ahondar en las enfermedades porque no es el objetivo de la charla tampoco, pero sí les voy a hablar rápidamente de qué es cada una. La brucela, el ser humano es un hospedero incidental de la brucelosis. Eh, de la brucelosis, que le puede generar síntomas leves como parecer una gripa, y hasta donde
pude recordar, puede generar problemas reproductivos, aunque no son los más frecuentes. Y es transmitida a nosotros por el contacto más cercano que tenemos en los perros domésticos. Sí, sigue siendo una zoonosis. La leptospira, el hospedero, el reservorio natural de la leptospira son los ratones. Es una enfermedad de difícil diagnóstico, los médicos humanos no la conocen muy bien, no sé si eso habrá cambiado. Conozco varios casos de personas que no, pues que eran positivos a leptospira y les costó bastante que les encontrara la enfermedad. Es una bacteria con sintomatología muy variable, pero que es bastante fuerte y produce una enfermedad bastante fuerte y puede producir la muerte. Y es una de las a las que están expuestos los biólogos en particular los biólogos y los veterinarios que trabajamos con fauna silvestre. Bueno, entonces les quería traer este ejemplo que es muy importante como una zoonosis, y es la rabia. La rabia es una enfermedad vírica, zoonótica, que afecta al sistema nervioso central, nos causa una encefalitis, muchas veces en humanos con pérdida de la conciencia, puede llegar a producir salivación excesiva, eh, lo que hace que la persona o el animal que sea positivo parezca bastante enojado. No siempre se presenta esta sintomatología, pero digamos que pues es característica de la enfermedad, y el virus se transmite de un hospedero a otro a través de la mordida, a través de la saliva. Entonces, esa manipulación del sistema nervioso central es para eficientemente ser pasado a otro hospedero que pueda ser susceptible. Eh, pues ahí estamos los humanos. El periodo de la incubación de la enfermedad es largo, de 6 meses, pero pueden presentarse síntomas desde un mes, creo que hasta un año y medio después. Eh, Depende mucho del sitio de la mordida, porque el virus viaja a través de los nervios periféricos hasta llegar al sistema nervioso central. Pero una vez aparecen los síntomas, cualquiera que sea el síntoma, la rabia es siempre fatal para los animales, siempre. Tiene una letalidad cercana al 100%. Entonces, es muy, muy importante. La Organización Mundial de la Sanidad Animal reporta que la rabia mata a una persona cada 10 minutos. Esto es un problema real de salud pública. Más de 70.000 personas al año. ¿Quién la transmite? Pues el reservorio natural es el murciélago, pero la transmiten normalmente los contagios en humanos se dan a través de los perros domésticos que tienen contacto con la enfermedad, vienen a la casa enojados y pues muerden normalmente los niños, y produce, pues aquí estamos viendo las cifras. Es prevenible por vacunación. Si se trabaja con fauna silvestre, sería ideal que todas las personas tengan las vacunas preexposición, pero una vez uno presenta una mordida de riesgo, se puede vacunar inmediatamente con una dosis posexposición. Las preexposición son 3 dosis y las postexposición son 5 dosis. Entonces es muy, muy prevenible con vacunación. La rabia está presente en todos los continentes, en todos, sigue siendo endémica, y los principales hospedadores seguirán siendo y siguen siendo los animales salvajes. Bueno, aquí para finalizar las formas de transmisión que les estoy contando, entonces quiero contarles la que faltaba, que es la forma de transmisión vectorial, que se puede dar a través de una garrapata, de un piojo, de un mosquito, una pulga, que va y pica un hospedero susceptible o un reservorio y la transmite a otro hospedero susceptible, generándole la enfermedad. Un ejemplo sería lo que conocemos como borreliosis o Lyme, porque se originó en un pueblo que se llama Lyme, y la Bartonella, ambas bacterias. Entonces acá les tengo un ejemplo muy emblemático para, para este tipo de interacciones, que es
una enfermedad ocasionada por una bacteria transmitida por una garrapata que normalmente habita, es un ectoparásito común en los venados, pero esta garrapata, cuando pues, las garrapatas se ingurgitan, se llenan de sangre, se bajan de sus hosteros y cuando tienen hambre buscan dónde volverse a subir. Eh, entonces, cuando buscan de quién alimentarse, pues encuentran al hombre como una posible fuente de alimento y en la picadura, no estoy segura que se diga así en garrapatas, eh, le pasa la bacteria al hombre. O sea, que está pasando mecánicamente de un hospedero a otro, le produce la enfermedad al hombre. Si esta enfermedad no se trata, produce la muerte y es considerada un problema de salud pública. Siempre que se haga tratamiento, normalmente la recuperación es exitosa, los síntomas son bastante variables, son similares a una gripa, como dolorcito de articulaciones, debilidad, cosas que no son muy específicas, pero produce como un sarpullido con una forma específica que puede ayudar a identificarla mucho más fácil. Aparte que hay zonas donde se presenta con mayor frecuencia y pues han hecho estudios muy interesantes para identificar cómo funciona la enfermedad. Entonces, no voy a hablar más de enfermedades, les quería mostrar esto. Esto es una lista de enfermedades zoonóticas que tiene la Organización Panamericana de la Salud de 3 tomos. Este es el primero donde solamente se incluyen las bacteriosas y creo que las enfermedades fúngicas y tiene 400 y punta de páginas y solo es el volumen 1. Entonces, hacia aquí dice bacteriosis y micosis. Entonces, es para mostrarles que realmente nosotros estamos constantemente en contacto con enfermedades zoonóticas, es decir, de origen animal, de las dos vías, tanto que nosotros contagiamos a los animales como ellos a nosotros. Bueno, y este datico también se los quería mostrar. El 60% de las enfermedades infecciosas en humanos son zoonóticas, el 75% de las enfermedades emergentes en humanos, incluyendo ébola, el SIDA y la influenza, tienen un origen animal. Cada año se presentan 5 enfermedades nuevas para los animales, para los humanos, de esas 5, 3 son de origen animal y el 80% de los agentes con potencial bioterrorista son de origen zoonótico. Entonces, ¿por qué les quería mostrar eso? Y señalé la que dice 5 enfermedades nuevas humanas al año y 3 de origen animal, porque resulta que nosotros estamos cambiando pues, los ecosistemas de manera severa. El humano está interviniendo en estos sistemas naturales que normalmente son altamente diversos y los convertimos en ciudades, en sistemas de monocultivos, en ganadería extensiva, en minería, y esta intervención humana está homogenizando los ecosistemas o simplificándolos. En estos sistemas simplificados, entonces estamos disminuyendo la biodiversidad que estaba presente y quedan especies que nosotros denominamos generalistas, que finalmente son las especies que pueden, eh, digamos, persistir y sobrevivir en estos hábitats que nosotros hemos modificado, que están al interior de las ciudades o en los bordes de las ciudades, y esto hace que se cambien las enfermedades, pues la dinámica de las enfermedades. Algunas de las formas en las que ocurren estos cambios, aparte de la simplificación de los ecosistemas. Bueno, antes de pasar a eso, me faltó mencionarles que estas tasas de contacto con la fauna silvestre incluyen los animales domésticos y cuando nosotros hacemos ganadería extensiva, estamos derribando la frontera natural de los bosques o de los ecosistemas conservados para poner animales ahí con los que nosotros tenemos un contacto bastante cercano y pues eso también está influyendo bastante sobre la influencia de las enfermedades. A eso me refiero con el aumento de la tasa de contacto, no solamente es con nosotros, sino con los animales que son domésticos y que están pues en alto contacto con el hombre. Entonces, aparte de la simplificación de los ecosistemas y la expansión de la frontera agrícola, hay otras formas de contacto que están modificando eh,
como estas dinámicas de las enfermedades, que es una muy conocida por todos nosotros, el tráfico de fauna silvestre, que puede ser tenida ilegalmente como mascota, que produce contacto bastante directo con la fauna. Estas personas llegan a dormir con los animales en la misma cama. Y también el contacto está aumentando cuando estamos consumiendo animales silvestres de los cuales desconocemos completamente cuáles son todos esos patógenos que pueden provenir de ahí. Un ejemplo, bueno, es que sería la sopita de murciélago, que, que se cree, pues puede que no haya sido eso, pero igual fueron los mercados mojados donde se consumen altas cantidades de animales silvestres, donde esos patógenos están en constante contacto con una nueva especie que somos nosotros los humanos, y una persona va y consume un día y las tasas mutagénicas de los patógenos son bastante altas, y en una de esas mutaciones pues va va a lograr contagiar un nuevo hospedero, que en el caso del COVID somos nosotros, y a eso se le llama spillover, que yo interpreto que es como un derramamiento epidemiológico, es decir, pasa de una especie donde ha estado una enfermedad de manera natural y logra colonizar un hospedero nuevo. Pasa pues en fauna silvestre también todo el tiempo, era como un ejemplo que es bastante acertado para el momento. Y otra forma en la que estamos cambiando las dinámicas de las enfermedades es a través de los biólogos y los veterinarios que trabajamos en fauna silvestre, porque realmente no se hacen unos protocolos de limpieza de las trampas y las redes con las que trabajamos, y pues nos convertimos en fómites, ¿cierto? Un fómite es cualquier objeto que no tenga vida, o una sustancia que si se contamina con algún patógeno que pueda resultar viable, como una bacteria, virus, hongos, parásitos, dependiendo de la naturaleza de ese patógeno, puede sobrevivir bastante tiempo en esas superficies y es capaz de transferir ese patógeno de un individuo a otro sin necesitar de un organismo vivo para pasarlo, ¿sí? Entonces, ponemos las trampas para mamíferos, si se lavan no se hacen lavados conscientes de eliminar posibles patógenos que estén vivos, y estamos llevando de un municipio a otro, de un bosque a otro, de una población a otra, estamos moviendo enfermedades sin saber que lo estamos haciendo. Los biólogos y los veterinarios, la ropa es un fómite. Si yo cambio de sitio de muestreo y tengo la misma ropa, es muy posible o puede suceder que lleve patógenos en la ropa y pueda estar llevando nuevos individuos a otras zonas. Suena bastante como en peliculado, pero realmente esto puede pasar, lo hemos visto. ¿Qué pasa con el COVID? Sí, esta charla es chévere porque vemos que es posible, que el COVID sobreviva en una superficie por varios días. Eso mismo puede pasar con muchos patógenos. Bueno, entonces les quería traer como, como un ejemplo para mostrarles cómo sucede un spillover, pero asociado a una zooantroponosis, ¿cierto? Entonces, contrario a la rabia, donde los murciélagos son los reservorios naturales, pues resulta que en la tuberculosis, que es una enfermedad principalmente humana, pero se puede transmitir a otras especies, se ha causado la mayoría de los casos de tuberculosis en elefantes en Asia por el contacto cercano que tenemos con ellos. Entonces estamos produciendo problemas en las poblaciones de elefantes silvestres porque estamos transmitiéndoles una enfermedad. El agente causal es una bacteria de un complejo de Mycobacterium, así se conoce, y los seres humanos y los bovinos, las vacas, somos el reservorio natural de esta enfermedad, lo que quiere decir que tenemos la bacteria, pero no siempre estamos padeciendo la enfermedad en la mayoría de los casos, pero sin embargo somos transmisores activos de la misma, y por el contacto cercano que se tienen con los elefantes en esos países, pues contagiamos, le generamos una enfermedad que no existía para ellos, y pues está generando o generó, pues no conozco muy bien las cifras porque son muchas enfermedades, pero pues estamos generando problemas en las poblaciones debido al contacto cercano que tenemos con los animales. Entonces,
quería explicarles de la mejor manera posible cómo se teoriza acerca de la biodiversidad y su relación con las enfermedades. Entonces, cuando un ecosistema está intacto y sin perturbar y todas las especies de ese ecosistema están presentes, incluidos los patógenos, estos están como diluidos en hospederos diferentes gracias a la diversidad de especies que están presentes. Cuando este ecosistema se perturba, unas pocas especies se pueden volver extremadamente abundantes, de esto se los estaba hablando ahorita, y cuando eso pasa, esos patógenos se pueden volver también extremadamente abundantes, los patógenos de las especies que se vuelven muy abundantes, dado el exceso de oferta de alimento, de hospederos. Eso facilita la aparición de los brotes de las enfermedades. Entonces, este efecto de dilución es entonces el efecto que tienen los ecosistemas bien conservados de diluir a los patógenos y es la mejor defensa que tenemos contra las enfermedades infecciosas emergentes. Entonces, para explicarlo de una manera gráfica, tenemos un montón de ratoncitos de especies diferentes que asigné con una letra y otros sin letra. Y eso porque les había hecho bordecitos de colores, pero no son tan evidentes, entonces la letra implica que son de especies diferentes. Resulta que el rojito transmite una enfermedad zoonótica X, pongámosle nombre X, y al no tener contacto con individuos de su misma especie susceptibles que puedan estar transmitiendo la enfermedad porque este es de otra especie, entonces él viene y sí tiene contacto con este, pero esta especie no va a desarrollar la enfermedad porque no tiene relaciones con este patógeno. Esta especie tampoco la va a desarrollar y esta especie tampoco, entonces esa enfermedad va a morir con este hospedero, ese patógeno va a morir con este hospedero y no se va a poder dispersar de la misma forma a que hubieran muchos de estos ratoncitos rojos. Quiere decir que la biodiversidad es un factor que protege contra la, la, la dispersión de las enfermedades. Hay otro efecto que, que he hecho así, que se llama amplificación. Este efecto también puede suceder en la naturaleza, como siempre, nada es absoluto en biología, entonces la biodiversidad podría estar favoreciendo la dispersión de una enfermedad. Sí, no conozco bien cómo se produce el mecanismo, pero debe ser un patógeno que tiene la capacidad de contagiar diferentes especies probablemente relacionadas filogenéticamente, o sea que él es bastante laxo al contagiar y entonces la biodiversidad podría estar contribuyendo a que él se disperse con mayor facilidad. Entonces, quería pues como hacer hincapié con el efecto de dilución, porque finalmente esta es, digamos, la explicación que tenemos para justificar que la biodiversidad nos protege de que haya una gran cantidad de enfermedades zoonóticas afectándonos. El efecto de amplificación pues está presente, pero más del 80% de las enfermedades, según los estudios que hay, se ha demostrado son amortiguadas por la diversidad. Entonces la amortiguación y la prevención de enfermedades va por el mantenimiento de la biodiversidad, es decir, tener ecosistemas sanos, ¿cierto? Esto es tan así que la Organización Mundial de la Salud acuñó un término que se llama One Health, o sea, una salud. Una salud es un enfoque que se concibió para diseñar y aplicar programas políticos, leyes, investigaciones encaminadas a generar estudios multisectoriales para lograr mejores resultados de la salud pública. Es decir, que si los de la salud humana hacen estudios epidemiológicos desconectados del resto, pues van a tener solamente una parte de lo que está sucediendo.
lo que sugiere el término One Health es que el trabajo se enfoque en, en integrar todas las disciplinas que tienen que ver con el concepto de salud. Entonces, la salud ecosistémica, los sistemas conservados, el mantenimiento de la, pues realmente no somos animales, pero por parte de los veterinarios, entendiendo los ciclos de las enfermedades de los animales domésticos y los silvestres y de los humanos, de los de salud humana, entendiendo qué pasa en la interacción con estos otros dos sistemas. Entonces, la Organización Mundial busca juntar esas esferas de trabajo, incluso las culturas humanas están influyendo sobre pues hay países que consumen mayor cantidad de animales silvestres que otros, entonces la cultura está influenciando directamente sobre las posibilidades de que ocurra una próxima pandemia o no. Entonces, hacen claridad que es muy necesario pues comunicarnos, ser muy interdisciplinarios, ayudar entre diferentes disciplinas para poder lograr como un enfoque real que mejore la salud pública. Entonces, eh, para terminar, bueno, quería decirles que esto puede ser una forma de justificar eh, con mayor peso las estrategias de conservación. Es decir, cuando nosotros estamos yendo o exponiendo resultados y diciendo que es muy importante conservar, porque yo creo que todos estamos en pro de eso, tratando de explicar por qué es importante conservar, pues cuando involucramos el término de salud pública, seguramente esto va a ser un medio ante los entes de control, entes políticos, para demostrar que conservar y mantener la biodiversidad es prevenir enfermedades, o sea, invertir en prevención de salud. Y esto se hace a través de la educación ambiental, pues hay que integrarnos con un montón de disciplinas, con los psicólogos, con los antropólogos que entienden cómo funciona eh, los sistemas humanos, con los veterinarios, con los biólogos, todos nosotros, y que nos permita estar cambiando las políticas de conservación. Yo conozco un grupo de que trabaja ecología de enfermedades, ellos realmente llevan los resultados a esferas políticas y no han tenido pues cambios muy grandes, pero el solo hecho de llevarlos y hacerlo entender que es parte importante de la salud pública, pues ha generado programas de conservación que les han resultado exitosos. Entonces esto es una herramienta para, para también adquirir recursos de importancia en el tema de conservación. Bueno, eso era todo lo que les quería decir por hoy. Muchas gracias. Kate, muchísimas gracias a ustedes. Entonces damos paso a las preguntas. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, puede escribirla en el chat o abrir el micrófono para realizarlo. No tenemos preguntas. Bueno, y si tienen alguna, Yo pues tengo una. sí. Pues no, súper interesante la charla, muchas gracias. Yo quería preguntar cómo, a ver, ¿qué estrategia es efectiva para que, digamos, las personas que no se dedican a la ciencia o a la veterinaria o a nada de esto, no entren en pánico ante una cifra, pues ante las cifras que nos mostraste, ¿cierto? Que muchas de las enfermedades que no solo emergentes, sino con las que hemos convivido, pues vienen de esos encuentros con la fauna silvestre o con pues nuestros animales domésticos. Pero entonces, ¿tú cómo abordas a alguien del común y le explicas esto para que se cuide y para que conservemos entre todos y no para que entre en pánico y queme absolutamente todo por el susto? Pues buena pregunta, pero pues creo que primero
esto es bastante difícil, es un tema bastante difícil de abordar porque yo he tenido la experiencia incluso con personas que uno cree que entienden mucho más fácil eso que trate de explicar de una manera clara, pero pues lo que yo les diría es que pues no es para entrar en pánico porque realmente todo, desde que nacemos, estamos en contacto con las enfermedades, estamos en contacto con bacterias, con hongos, con protozoos y no los podemos satanizar, como dije al principio, ellos son más el bien que hacen que el mal, unos pocos pues pueden producirnos las enfermedades y son procesos naturales, pero realmente nosotros tenemos un sistema inmune que nos permite responder ante casi todas las agresiones, pues incluso hablando del COVID, que lo tomé como ejemplo porque era más sencillo, pues si nosotros no tuviéramos ningún tipo de mecanismo de defensa, todas las personas que hay positivas en el mundo en estos momentos estarían muertas porque son positivas, pero realmente nosotros tenemos un mecanismo de defensa bien montado. Miren que el COVID es fuerte, es con las personas que ya tienen un sistema inmune debilitado, con la mayoría de las personas que tienen un sistema inmune debilitado, como los diabéticos, como las personas mayores de edad, pero que mientras tengamos nuestro sistema de defensas, pues son cosas que vamos a sufrir. De hecho, yo estoy segura que los que manipulamos animales somos positivos a muchas cosas que desconocemos, pero nunca hemos sufrido la enfermedad, ¿cierto? Entonces, era más para entender que nosotros estamos en contacto constante con estas enfermedades y que realmente no nos producen daños significativos, como, como la muerte. En algunos casos, sí, cierto, y nos tenemos que cuidar, los que manipulamos animales deberíamos de limpiarnos constantemente, usar guantes, usar tapabocas, usar gafas de campo, eso a veces no es tan sencillo, pero pues yo vengo de una salida de campo donde se hacía eso y sé que es posible. Y en cuanto a las personas, lo mismo, o sea, si vos tenés un perrito, pues no lo dejes salir a la calle, si vivís con él en una finca, pues por el bien de la fauna silvestre y del perro y tuyo, pues debería de permanecer encerrado, lo mismo que los gatos, y pues si un animal está toda tu vida, toda la vida en la casa de uno como debería de ser, porque es un animal doméstico, pues no se está exponiendo a traerte la rabia silvestre, además que existe la vacunación, entonces su perro debería estar vacunado contra todas las con su plan de vacunación al día, el gato también, o sea, hacer todas las cosas que existen, que tenemos a la mano nosotros para prevenir las cosas que sí pueden resultar feas, como la rabia, ¿cierto? Incluso la vacuna se regala, no es por ninguna razón que se regala, es porque es bastante peligrosa y por eso reparten vacunas de rabia a dos manos. No sé si contesté la pregunta, pero no se asuste. Bueno, había otra parte que me pareció muy interesante en tu pregunta y es qué pueden hacer las personas que no están directamente relacionadas con esto. Yo llevo mucho tiempo pensando y realmente nosotros necesitamos de todas las disciplinas porque nosotros no sabemos comunicar, o sea, necesitamos comunicadores sociales que nos ayuden a transmitir la información de manera más eficiente y de pronto, digamos, si yo lo hubiera hecho de forma más eficiente, vos no te hubieras asustado, hubieras pensado, ay, claro, hay que mantener los ecosistemas, ¿cierto? Entonces necesitamos gente que nos ayude a pasar la información de una forma eficiente. Necesitamos publicistas, necesitamos gente que nos ayude a entender cómo la cultura está influyendo en la conservación, en los contactos que hay con fauna silvestre. O sea, yo creo que acá necesitamos mucha gente interesada en conservar para lograr algo que pueda tener un impacto. Hola, Kate, gracias por la charla. Yo también tenía una pregunta. Ahorita hablabas de reservorios y dado pues el tema ahorita así super COVID, quería preguntarte si habías leído al respecto de posibles reservorios para COVID, cómo está la situación de pronto con las mascotas o con otros animales que podamos pasar a que sean reservorios y después, no sé, un rebrote o en fin, no sé, implicaciones un poco de esto y si has escuchado hablar de alguna especie en particular que esté postulándose como posible reservorio. Es eso. Pues bueno, existe un artículo, ¿sí?,
donde la persona que lo escribió dijo, la próxima pandemia es un coronavirus y va a surgir pues en el Oriente. Entonces, digamos que precisamente por el conocimiento de, a ver, yo no soy especialista en coronavirus, hace poco me enteré que hay gente que trabaja con fauna silvestre que prácticamente se ha especializado en coronavirus, pero sé que muchos animales son portadores de diferentes especies de coronavirus, ¿cierto? Por ejemplo, los murciélagos son portadores de coronavirus y de pronto por eso se asoció primero con los murciélagos. Pero pues la verdad no me he interesado de eso en sobremanera acerca del COVID. Sí, las interacciones y cómo pasa y eso, pero propiamente me parece que la información que hay ahora todavía es muy especulativa y yo quiero esperar que el tema se enfríe y que ya salgan las cosas más críticas a la luz como para opinar. De pronto es un poquito arriesgado en estos momentos, me parece a mí, pero te podría decir que pues en las conversaciones incluso que tuve con mi hermano biólogo, él hablaba de un artículo de Nature donde lo más cercano que había al COVID, de donde surgió este COVID, es un pangolín y que precisamente en los mercados mojados que tienen todos esos animales ahí juntos, pues la enfermedad mutó de pangolín, de pronto y pues entonces reservorios en fauna silvestre de coronavirus creo que son por el artículo de Nature sé que el pangolín, pero no te sabría decir quién más. Y me repites el resto de la pregunta que no me acuerdo. De los reservorios. Ok, era básicamente uno y lo otro, también de pronto las implicaciones con la fauna doméstica en particular. O sea, qué tan receptivos Sí. están siendo ellos a esto, cuál es la evidencia al respecto de si, digamos, están solo si lo padecen también, pues alguna vez me enteré que ya habían como unos positivos de tigres en zoológicos del Bronx y cosas así. Sí. Entonces, Sí, como que si tenían más información de los padecimientos, porque pues, o sea, sí. si también son sintomáticos fuertes o no, y sencillamente lo portan y lo soportan mejor que nosotros. Sí, pues a ver, pues nosotros de hecho en la clínica diaria con animales domésticos, a veces tratamos coronavirus y no, digamos que no, no producen altas tasas de mortalidad. Pienso que en nosotros los humanos, como es un patógeno nuevo, pues nosotros no teníamos la relación con él y por eso de pronto puede producir más estragos, como estaba diciendo ahorita. Pero lo que yo pienso, o lo que he leído acerca de los animales de zoológicos que están resultando positivos, es que es muy pronto para decir que tanto los puede afectar o no. O sea, lo que yo he leído es que todavía no ha muerto ninguno, pues puede que sí, pero no he leído que haya muerto alguno de esos que resultaron positivos. Simplemente de forma preventiva, incluso hubo un comunicado diciendo que las personas que trabajamos con fauna silvestre teníamos que usar siempre máscara al manipular los animales porque no sabemos qué tipo de interacción qué podría estar causando el coronavirus con la fauna silvestre. O sea, en estos momentos, de manera personal, te digo, es muy difícil asegurar cualquier cosa y todo lo que uno diga podría ser más especulativo y más por la información bastante informal que nos llega y no por artículos como de estudios serios, con tiempo suficiente, con una muestra bien pensada para uno decir, bueno, esto sí fue así. Entonces, me parece que aún es muy temprano. Lo mismo pasó con la influenza. Cuando hubo la pandemia de H1N1, hubieron los primeros 3 meses una especulación terrible y solo después supimos, claro, la enfermedad realmente funcionaba así, realmente contagiaba así, realmente sus tasas de mortalidad eran X o Y. Entonces creo que es muy temprano para pensar en asegurar cosas al respecto. Gracias, Kate. Kate, yo también tenía una pregunta con respecto a, tú mencionabas que los biólogos pues también podemos ser como los que
pasamos estas enfermedades de un organismo a otro, incluso a los humanos. Pero entonces, ¿cómo deberían ser, por ejemplo, los protocolos, en este caso tú que trabajas con aves, de los ornitólogos para estar en campo? Teniendo en cuenta Bueno, también las enfermedades que puedan existir en las aves y, pues, y cuáles podrían llegar también a infectarnos a nosotros o no sé. pues sí, hay una que está un poquito de moda y se habla mucho de ella que se llama el virus del oeste del Nilo, que es transmitida por las aves a los humanos. Pero digamos que en aves en particular, por ser un grupo bastante diferente a nosotros, aunque sí puede pasar, el riesgo es menor. Hay otras enfermedades que yo conozco, digamos, más ampliamente, como la citacosis, que la transmiten los citácidos a los humanos. También, por ejemplo, las palomas y las heces de palomas en los techos y eso nos puede generar enfermedades que pasan nuevamente desapercibidas. Pero yo, Juli, la verdad, eso es un tema que yo estoy discutiendo o que estoy, digamos, visualizando recientemente y que he hablado pues con algunos biólogos como de establecer protocolos de limpieza y de tratar de implementarlos para uno evitar ser un fómite, ¿cierto? Cuando yo decía en la ropa, es como llevar ese patógeno de un lugar a otro, ¿cierto? Si yo me voy a desplazar una distancia que según no sé, los individuos con los que yo trate, sé que la distribución de una población es, no sé, de 1 kilómetro y yo me voy a mover 3, pues debería de pensar en al menos limpiarme la ropa, como estamos haciendo con el COVID, o cambiármela, o no utilizarla más de un día si me voy a mover de ese sitio de muestreo. O sea, cosas que no se habían concebido. O sea, yo sabía que lo hacíamos, pero yo no había concebido, bueno, ¿y qué se puede hacer al respecto? Entonces, el lavado de las trampas, hay unos protocolos que se generaron para el lavado de trampas y hacer inactivación de patógenos antes de llevarlos a un nuevo sitio de muestreo. Entonces, pienso que lo que una vez uno entienda que esas cosas pueden pasar, pues puede empezar a implementar prácticas que no son tan complejas como el uso del tapabocas, sobre todo para trabajar con mamíferos, aunque yo lo haría con las aves también, de pronto más que porque ellas me puedan contagiar algo a mí, porque yo pueda estar pasando patógenos a ellas de los cuales no conocemos mucho y no sabemos qué tipo de interacciones estamos generando. O sea, yo pensaría que es bueno tomar medidas preventivas más porque no sabemos qué tipo de interacciones existen realmente, porque las enfermedades que se estudian no son, o sea, lo poco que se sabe no es ni la mitad de la lista que les mostré. Entonces, para prevenir cosas que desconocemos, pues deberíamos precisamente usar un montón de mecanismos de protección tanto para los animales como para nosotros. Sí, es verdad. Muchas gracias, Kate. ¿Alguien tiene alguna otra Mm. pregunta de los que están por acá? Bueno, yo aprovecho para decirles que la próxima semana vamos a hablar un poco sobre evolución de insectos. Nos va a estar acompañando Fernanda García. Entonces los esperamos. Ya saben que es a esta misma hora, los jueves, y las charlas quedan grabadas y disponibles en el canal de YouTube de Coleol. Muchísimas gracias a todos. Gracias.